¿Qué tal, chicos? Buen día, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hacer una recapitulación de lo que ya hemos trabajado durante el mes anterior que no hemos tenido clases. Estas actividades ustedes ya las trabajaron, así que solamente es una explicación y una recapitulación. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el Estado. Como ustedes vieron y se dieron cuenta, el Estado es una organización social, económica, política, soberana y coercitiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Es una organización social porque, como habíamos dicho en las clases anteriores, para que exista el Estado debe haber una sociedad. El Estado no existe sin sociedad. Hoy en día podemos ver reflejada esa situación en lo que estamos viviendo. El hecho del aislamiento social, ¿y quién lo impuso? Fue el Estado. Vemos que el Estado funciona mediante la economía, con políticas bien claras. Ejemplo de ello, lo que estamos viviendo, como les decía. Hay políticas que se están estableciendo, como por ejemplo el hecho de que están ayudando a las personas, pero también están afectando a otras y están sobrepesando si la vida o la economía. Eso es lo que ha ocurrido casi siempre dentro de la sociedad. Un Estado, como habíamos dicho anteriormente, siempre debe de tener un territorio, una población, una estructura política y definitivamente leyes que rigen todas estas cosas, que serían los elementos del Estado. Tenemos los previos, que es que sin estos no existirían, que serían la población y el territorio. Luego, tenemos los elementos del Estado, que son los constitutivos, que serían la soberanía, que es el poder regirse por sus propias normativas y sus propias leyes. La finalidad que tiene ese Estado, que hoy en día es el bien común. Si ustedes recordarán anteriormente, en sociedades como la feudal, el bien común era una de las cosas que no interesaba. En la sociedad esclavista lo que interesaba era obtener ganancias a través del esclavismo. Y tenemos lo que es el orden jurídico, que son las leyes que rigen el Estado, dependiendo cuál este sea. Tenemos también qué es el derecho y el Estado. Bueno, alguien dijo que no hay derecho sin Estado, ni Estado sin derecho. Por lo tanto, son la misma cosa. ¿Qué quiere decir esto? El derecho es definitivamente lo que da al Estado el poder de regir una sociedad, de poder decirle qué hacer, cómo hacerlo. Y definitivamente hoy en día, en un régimen democrático como el que vivimos, principalmente reina el bien común. Tenemos lo que es derecho, que es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los ciudadanos, es decir, cómo nosotros procedemos. El Estado, que en sentido amplio jurídico, aquí ya no solamente es la definición de Estado, sino estamos hablando de su definición legal, que sería un conglomerado social, político y jurídicamente constituido. Por eso tenemos una Constitución Política de la República que nos rige y nos dice cómo debemos actuar y proceder. Luego tenemos el Estado, en un sentido amplio jurídico, es, como les decía antes, un conglomerado político, ¿verdad? Tenemos la evolución de la relación Estado y Derecho. Eso lo hemos venido trabajando desde las primeras clases, cuando vimos todo lo que era el régimen esclavista, régimen feudal. En algún momento yo les di la comparación de lo que era una sociedad de lobos con la sociedad humana, cómo fuimos evolucionando y se convirtió en lo que hoy tenemos, ¿verdad? La evolución dice, dentro de la evolución están las funciones que se han asignado a cada órgano conformado por el Estado. ¿Cuáles son esos órganos? Ustedes saben que para llegar a esto, antes hubieron muchos eventos históricos, entre ellos la Revolución Francesa, que fue donde se constituyó y se derrocó la monarquía en algunos estados de Europa y empezó a funcionar un parlamento. Este parlamento le decía al emperador cómo funcionar y daba sus opiniones. Hoy en día, en un régimen democrático, definitivamente tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno en Guatemala regido por artículos específicos. Cada uno de ellos tiene su ley especial y
dentro de estas leyes las vamos a estar viendo en el transcurso del año. Luego tenemos las formas de gobierno que han habido o que hay todavía, porque todavía se rigen por estas. Tenemos lo que era la monarquía. Anteriormente había una monarquía absoluta o autoritaria, que es donde el rey tiene todo el poder. Tenemos la parlamentaria o constitucional, donde el monarca tiene un poder limitado. ¿Quién le limita ese poder? Que es el parlamento, que técnicamente es su consejo para poder él tomar decisiones, ¿verdad? La híbrida, que es un punto medio entre la absolutaria o absolutista y la parlamentaria. Y donde casi la mayoría de estados viven, que es una república. La república puede ser aristocrática, que es cuando una fuerza poderosa, económicamente hablando, es quien toma las decisiones en ese país. Y tenemos la república democrática, donde el poder reside en el pueblo a través del voto. Luego tenemos las formas de estado, que serían unitario y simple. En el caso de Guatemala, nuestro estado es unitario y simple. Tenemos los estados federados o compuestos, como por ejemplo Estados Unidos o México, en donde el poder está descentralizado, mientras que en los estados unitarios y simples están centrados en un poder. En este caso sería el ejecutivo. Ejecutivo tomamos decisiones mediante un parlamento también, porque como les había dicho anteriormente, ningún estado como Guatemala funciona o el ejecutivo no toma decisiones si el parlamento o los diputados primero no aprueban leyes. Por eso dice que sus elementos son la autonomía considerable, tienen un parlamento constituido, eso es los estados confederados, su constitución es realmente rígida y la resolución de conflictos es resuelta de manera jurídica y por un parlamento. Luego, nuevamente volvemos a tener lo que es la definición de derecho, que dice que es el conjunto de reglas de conducta social cuyo cumplimiento es exigido por el Estado y tiene una sanción política cuando deja de ser cumplida. Esto es en definición lo que es el Estado, ¿verdad? Vamos a ver, formas de derecho. Esto también ya lo habíamos visto. Pero creo que esto sí es algo bastante nuevo para ustedes, porque dentro de las formas de derecho tenemos lo que es la costumbre, el derecho consuetudinario, el derecho precedente y ya lo que es la ley. Todo esto es necesario para llegar a lo que es la ley. Porque, por ejemplo, ¿qué es la costumbre? Ninguna ley puede haber sido impuesta sin antes haber sido una costumbre, salvo excepciones, como cuáles. No podría poner de ejemplo la situación que vivimos, porque definitivamente, si esto no tenía un precedente, sí se habían dado espacios en la ley de orden público, refleja cuando el presidente, por ejemplo, puede poner un estado de sitio, un estado de calamidad. Entonces, no es parte de la costumbre. Parte de la costumbre podríamos decir que se constituye hoy en día más en el Código de Comercio. A veces hacemos contratos solamente de palabra y eso consta como un contrato, a pesar que solamente es hablado. Eso es por una costumbre. Tenemos lo que es el derecho consuetudinario, que es un conjunto de costumbres. Aquí ya no hablamos solo de una, sino hablamos de un conjunto, pero su base es la costumbre. Y luego tenemos el derecho precedente. ¿Qué es el derecho precedente? Es cuando ya hay un caso anterior que presentó ciertos factores y por medio de ese se pueden llegar a tomar ciertas decisiones dentro de una corte. Luego tenemos ya lo que es la ley. Para establecer algo como ley existen pasos y normativas. Estos también están constituidos dentro de la Constitución Política de la República y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que dentro de ellos está la sanción, la promulgación de lo que es una ley, la propuesta que es de antemano, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante quiénes pueden proponer una ley, quiénes son quienes la sancionan y qué poder tiene el Ejecutivo, que sería en este caso el presidente, para poder vetar o no una ley.
Tenemos luego, vimos lo que era el tema, lo que es las acepciones de derecho. Cuando nosotros hablamos de acepciones, es la expresión o el sentido que se le reconoce a una palabra de acuerdo al contexto que la rodea. Por ejemplo, tenemos lo que es el derecho objetivo, que dice que es un conjunto de normas, leyes y componentes en orden jurídico de Estado. ¿Qué quiere decir esto? El derecho objetivo no es más que la ley netamente escrita. Dentro de ellos tenemos lo que es Código de Comercio, Código Civil, Código de Trabajo, Ley Orgánica, todo lo que son leyes escritas y que debemos conocer, entra de lo que es el derecho objetivo. Mientras que en el derecho subjetivo es la posibilidad de hacer o omitir legalmente algo, dice acá. El derecho subjetivo da la posibilidad, como por ejemplo en el Código de Comercio, cuando hablamos de letras de cambio. La persona que va a cobrar esa letra de cambio tiene la posibilidad de hacer cumplir la ley o de perdonarle la deuda al otro. Claro, esto también está establecido en el Código de Comercio, cómo se va a hacer, pero está en su derecho hacer cumplir o no una determinada norma. Eso es el derecho objetivo. Por eso dice que es la autonomía de la voluntad, la pretensión, la libertad y el deber. Eso es. Se clasifica en público y en privado. Por eso es que, por ejemplo, a veces pueden sancionarle o los bancos le perdonan una deuda o llegan a hacer un convenio con respecto al pago de intereses. Quizás no al pago de la deuda, pero sí al pago de intereses. Y eso es el derecho subjetivo que tienen los bancos. Ahora, ¿qué es el derecho vigente? Esto no es más que cuando vemos que una ley se establece en determinado tiempo. Muestra de ello el toque de queda que tenemos ahorita. Luego tenemos el derecho positivo. El derecho positivo es el velar porque se cumple una norma o no. Por ejemplo, es una ley positiva o... Sí, es una ley positiva el hecho que hoy en día todos tenemos que usar mascarillas. ¿Por qué es positivo? Porque se está observando y si no se cumple, entonces la autoridad tiene el derecho de poder hacer cumplir ese derecho. Por eso es positivo, porque sí se puede aplicar. Luego tenemos lo que es el derecho natural. El derecho natural es una concepción idealista. Eso realmente muchos juristas dicen que sí puede llegar a existir o no puede llegar a existir. Con ustedes nosotros ya habíamos hablado de lo que era el derecho idealista. Y es lo que se quiere alcanzar realmente. La ley está constituida específicamente con el ideal de alcanzar lo que naturalmente debería de ser el ser humano. Es decir, alcanzar los principios, la moral, el bien común. Bueno, la relación del derecho con otras ciencias. Definitivamente si hablamos que sin Estado no existe derecho y sin derecho no existe Estado, estamos diciendo que está relacionado con la sociología, con la economía, con la historia, con las ciencias políticas, porque el Estado se rige a través de todas estas ciencias, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llegamos con las 4 semanas anteriores y pues espero que las actividades que trabajamos les hayan servido. Todas esta diapositiva las voy a dejar en Classroom para que ustedes puedan observarlas, verlas. De esto ustedes no tienen que trabajar ya nada. Sin embargo, esta pues es la semana del 27 al 1 de mayo, la que vamos a trabajar ahorita. Eso sería la actividad que tienen que trabajar durante esta semana. Voy a explicar la clase y mediante la explicación vamos a realizar la actividad que les tengo. No se preocupen, no va a ser mucho. Ustedes dicen que soy una exagerada para dejar tareas y si ustedes se han dado cuenta he tratado de dejar la menor cantidad de tareas posibles. Siempre en vista de que ustedes por lo menos conozcan de leyes. Yo creo que de acá sí hay ciertas cosas que hay que explicar, como por ejemplo lo que hice, explicándoles derecho objetivo, derecho subjetivo, porque son conceptos que a veces uno le cuesta un poquito entender. Pero de la lectura de leyes, las leyes son claras, todos las entendemos. Y ese es el trabajo que yo tengo que hacer con ustedes, que ha sido leer. Sin embargo, pues
A veces ustedes necesitan vernos y pues aquí estamos para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos haciendo. Esta semana les dejo esto, dice, no crecemos cuando las cosas son fáciles, sino crecemos cuando enfrentamos retos. Y lo que estamos viviendo ahorita es un reto, pero estoy segura que si ustedes se ponen en práctica todo lo que estamos dejando, que realmente, como les dije, no es mucho. Y en mi caso he tratado de dejar las actividades únicamente para que ustedes no digan, es que no tengo que leer, que sé que en su edad, si yo no les dejo una actividad, no leen. Porque todavía la autosuperación no está en muchos de ustedes. Pero vamos a ver la jerarquía actual de la Constitución, de las leyes actuales de Guatemala. Esto es bien fácil y bien simple. ¿De qué se trata? Tenemos una pirámide acá, que es lo que muestra quién está en la cúspide. Nadie está sobre nuestra Constitución. De esta se desprenden todas las demás. Porque si un Estado es autónomo y tiene soberanía, lo rige una Constitución. Luego tenemos las leyes constitucionales. ¿Cuáles son estas? Las leyes que se desprenden de artículos específicos de la Constitución Política de la República, como por ejemplo, la ley de orden público, la ley del orgánico, que sería la ley que rige a todo el Ejecutivo, la ley del Legislativo, la ley del Comité Olímpico de Guatemala, porque si recordarán cuando leímos la Constitución, hablábamos de que el Comité Olímpico de Guatemala se rige también por las leyes impuestas por ellos. Ninguna de ellas puede superar lo que la Constitución Política, ni contradecir lo que la Constitución Política de la República dice. Luego tenemos los tratados internacionales. Aquí quiero hacer una pausa, porque cuando hablamos de derecho nacional, estamos diciendo que esto está acá, pero realmente eso es una falacia. ¿Por qué? Porque como Estado nosotros no estamos aislados de todo el mundo y nosotros no podemos ir contra lo que dicen los demás. Por lo tanto, cuando hablamos en materia de derechos humanos, de cumplir contratos y tratados, tiene que estar acá a la par. Claro, esto solamente es en materia de comercio, porque como les decía, no estamos aislados. Y el comercio en un país capitalista es lo que rige a ese país. Podemos ver la crisis que estamos sufriendo ahorita, precisamente porque el capital no está fluyendo, no hay flujo de efectivo, la gente está en casa, no está trabajando. Por lo tanto, nos vamos a ver inmersos dentro de una crisis económica que va a afectar al Estado. Y no solo al Estado de Guatemala, hoy está afectando a todos los estados del mundo. Pero los tratados internacionales nosotros no podemos romperlos, porque luego no podríamos tener tratados con otros países. Y el país de Guatemala, al igual que el resto del mundo, depende de las divisas o del ingreso del flujo de comercios. Luego tenemos las leyes ordinarias. ¿Cuáles son esas leyes ordinarias? Código de trabajo, código civil, código de comercio. Es lo que rige la convivencia entre empresas, entre familias. Eso es lo que es las leyes ordinarias. Los rigen a todos, pero eso, son normas generales. Luego tenemos las disposiciones reglamentarias, como por ejemplo la ley del IVA, la ley del ISR. Y las normas individuales. Las normas individuales son las que se aplican a casos específicos. Ejemplo de ello, el Código Penal, que no aplica para todos, solo aplica para aquel que ha transgredido la ley. Por lo tanto, cuando se le da una sanción, solamente va a aplicar para aquella persona. O los casos de los contratos. No todos hacemos un contrato. Aplica para el que firmó y se estableció con un contrato con otra persona, ¿verdad? Luego, acá casi no se mira la diapositiva, creo yo, ¿sí? ¿No? Pero acá ustedes van a poder verla dentro de las diapositivas que les voy a mandar. Dicen instituciones que velan por el cumplimiento de las leyes nacionales. Dentro de estas específicamente es el organismo judicial, que es el encargado de impartir la justicia dentro de nuestro país. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones de los Tribunales, los juzgados de primera instancia. A ver, ¿de qué se encarga la Corte Suprema de Justicia? De velar porque la justicia sea aplicada dentro de nuestro país.
La Corte de Apelaciones y Tribunales, creo. A ver, acá tenemos las Cortes. Corte Suprema de Justicia. Acá. Corte Suprema de Justicia, como les decía, de aplicar la justicia dentro de nuestro país. La Corte de Apelaciones y Tribunales, que ellos son los encargados de manejar específicamente todo lo que se está dando dentro de un tribunal. Se está haciendo o se juzgan a las personas. Los juzgados de primera instancia, que cuando a alguien lo arrestan, a donde acuden durante las primeras 24 horas, que no puede exceder de 24 horas antes de pasar común al juzgado de primera instancia, que es donde se le va a decir de qué se le está acusando y cuáles van a ser las normativas para esa persona. Y luego los juzgados de paz. ¿Qué son los juzgados de paz? Son los encargados de resolver conflictos ciudadanos, divorcios, peleas con padres, con vecinos. Eso es lo que se encargan los juzgados de paz. Tenemos los tribunales especializados o de jurisdicción, y los de privativa, los privados técnicamente, que serían el juzgado militar, los juzgados de la niñez, de la mujer, entre otros, ¿verdad? Otros juzgados o otras cortes, tenemos el Tribunal Supremo Electoral, que realmente no tiene que ver con el organismo judicial, pero es un tribunal que su autoridad está específicamente en materia electoral. Y los consejos de carrera judicial, que estos son tribunales que se encargan de estudiar específicamente a las personas que se encargan de la justicia en nuestro país, jueces, magistrados, entre otros, ¿verdad? Y pues tenemos los órganos auxiliares en la administración de justicia, que serían el Ministerio Público, que son quienes recaudan pruebas y acusan generalmente a un delincuente. Tenemos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que técnicamente es quien da servicios científicos al Ministerio Público. La Policía Nacional Civil, que son realmente las fuerzas de seguridad encargadas de mantener el orden público. El Instituto de Defensa Pública Penal, que es quien asigna un abogado a aquella persona que no tiene no tiene cómo pagar uno. La clasificación de la carrera judicial, que solamente tiene competencia para la administración de justicia. Acá están las divisiones, que serían los magistrados de apelaciones, los jueces de primera instancia, los jueces de paz. Ellos son los que los asignan y los designan, ¿verdad? Y pues, esta ha sido la clase. Espero que les haya ayudado la explicación que les acabo de dar. Yo sé que van a haber muchas dudas, por ello les voy a asignar una fecha donde nos vamos a conectar en una clase de Zoom y vamos a estar trabajando. Con todos los contenidos que les di, los voy a subir a Classroom, las actividades que tienen que realizar. Principalmente, van a realizar cuadros comparativos específicamente con lo que es los juzgados, verificar de qué se encargan, buscar. Eso les va a ayudar a ustedes a poder aprender de mejor manera qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Y no me queda más que saludarlos, esperarlos en la siguiente clase. Dios me los bendiga mucho, quédense en casa, no salgan. La tarea, cuando la envíen, me la pueden mandar por computadora. Eso sí, no copien nada de internet. Escriban, les estoy dando este chance porque yo sé que a algunos les salieron callos en los dedos de estar escribiendo tanto. Entonces pueden escribirme a mí, hacerme cuadros sinópticos, mapas o lo que yo esté pidiendo en la computadora. Pero si yo los busco en Google y aparecen ahí, automáticamente usted pierde todos sus puntos. Y no hay chance de volverme a entregar. Porque estoy dándole un voto de confianza, retribúyame. Dios me lo bendiga.